Capítulo 5. El miedo. Todos estamos familiarizados con las múltiples caras del miedo. Hemos sentido flotar libremente la ansiedad y el pánico. El miedo nos ha paralizado y congelado, con las palpitaciones y la aprensión que lo acompañan. Las preocupaciones son miedos crónicos. La paranoia en su manifestación extrema. En las formas más leves del miedo, simplemente nos sentimos incómodos. En las más graves, nos volvemos asustadizos, cautelosos, tensos, tímidos, inexpresivos, desconfiados, inseguros, temerosos y suspicaces. Nos sentimos bloqueados, a la defensiva, atrapados, amenazados, culpables y llenos de pánico escénico. Podemos tener miedo al dolor y al sufrimiento, a vivir, a amar, a la cercanía, al rechazo, al fracaso, a Dios, al infierno, a la condenación, a la pobreza, al ridículo y a la crítica, a estar atrapados, a la insuficiencia, al peligro, a la desaprobación, al aburrimiento, a la responsabilidad, a la toma de decisiones, a la autoridad, al castigo, al cambio, a la pérdida de la seguridad, a la violencia, a perder el control, a los sentimientos, a la manipulación, a ser descubiertos, a las alturas, a estar solos y ser responsables, y al propio miedo. Hay además otra causa del miedo, de la que mucha gente es inconsciente: el miedo a las represalias. Este temor surge del deseo de esquivar, de volver el golpe y atacar. Al soltar el miedo, a menudo dirigimos nuestra ira hacia el propio objeto del miedo. La voluntad de soltar el miedo y superarlo nos eleva al siguiente nivel, que es la ira. Al afrontar esta combinación de sentimientos, de miedo e ira, y entregarlos, llegamos instantáneamente al orgullo y al coraje. El miedo a hablar en público. Un excelente experimento es soltar el miedo al propio miedo. Cuando dejamos de estar preocupados por el temor, nos damos cuenta de que solo es un sentimiento. De hecho, es mucho más tolerable que la depresión. Sorprendentemente, la persona que ha sufrido una depresión profunda da la bienvenida al resurgir del miedo. Es mejor sentir temor que desesperanza. Para entender cómo se refuerza a sí mismo, tenemos que examinar otra de las leyes de la conciencia. Lo que uno mantiene en su mente tiende a manifestarse. Cualquier pensamiento que alberguemos de manera consistente en la mente y al que demos energía, tenderá a manifestarse en nuestra vida. Por lo tanto, el miedo engendra pensamientos temerosos. Cuanto más mantengamos estos pensamientos en la mente, más probable es que ocurra el acontecimiento temido, lo que a su vez refuerza el miedo. Cuando era médico residente sentía miedo a hablar en público. En cuanto pensaba en ponerme de pie delante de mis colegas para presentar el caso de un paciente, la voz me fallaba de puro susto. Al mantener este miedo, como era inevitable, surgió la situación de tener que presentar un caso en una reunión del personal. Después de leer algunos párrafos del historial clínico, mi voz comenzó a fallar y a debilitarse, y finalmente desapareció. El miedo que tenía en mi mente se hizo realidad, y por supuesto, eso reforzó mi temor a hablar en público y provocó apatía con respecto a ello. A partir de entonces, durante muchos años operó el sistema de creencias limitante. No puedo hablar en público. No soy orador. Evité todas y cada una de las ocasiones para hablar, con la consiguiente pérdida de autoestima, anulación de actividades y limitación de metas vocacionales. A medida que pasaban los años,
el miedo tomó otra forma. El sistema de creencias pasó a ser: no quiero hablar porque podría ser un orador aburrido. Por último, surgió una ocasión en la que era necesario hablar en una reunión pública. Tuve la oportunidad de sentarme y encontrar el coraje para enfrentar el miedo. Mi diálogo interior era: ¿qué es lo peor que podría suceder? Bueno, podría ser terriblemente aburrido. Esto trajo a la mente todos los discursos aburridos que habían dado los demás. Y entonces pude aceptar que, en realidad, un discurso aburrido es algo común y ciertamente no es el fin del mundo. Abandoné la soberbia y la vanidad que se escondía tras ese miedo. Sí, podía suceder que el discurso fuera terriblemente aburrido. Finalmente llegó el día fatídico. Había escrito un documento y solo necesitaba leerlo. Sí, habría sido mucho más interesante improvisar. Pero, como había reconocido y aceptado el miedo, escribí el discurso con anterioridad. Llegó el momento de subir al podio. A pesar del miedo y de leer el discurso en un tono de voz plano, logré la hazaña. Después, algunos amigos me dijeron: técnicamente ha sido un buen discurso, pero chico, sin duda ha sido aburrido. Sin embargo, a mi yo interior no le importaba. Estaba entusiasmado por haber tenido el coraje y la aceptación necesarios para enfrentar la situación. El hecho de que hubiera sido aburrido era irrelevante. Lo importante era que lo había hecho. Mi autoestima aumentó por haber superado el miedo y la inhibición. Ya no tenía que evitar las charlas. De hecho, desarrollé el hábito de comenzar todas las presentaciones con una advertencia al público. Soy uno de esos oradores más aburridos del mundo, y de hecho puede ser bastante tedioso. Sorprendentemente, esto provocaba la risa de la audiencia. Esas risas significaban la aceptación de nuestra humanidad común, por lo que los temores desaparecían. Descubrí que el humor es valioso para hablar en público. Es una manera de ser uno con la audiencia y de descubrir su compasión. Una vez que nos unimos a ellos en la compasión, podemos sentir su aliento y su ánimo. Los amamos por aliviar el miedo y por aceptarnos, y ellos nos aman por hacer algo que ellos también temen. Cuando se realiza esta evolución de los niveles de la emoción, se disfruta de hablar en público. Nos damos cuenta de que una parte de la mente puede ser muy divertida cuando se presenta la ocasión. Con el tiempo, la completa entrega, dejé de leer discursos preparados y empecé a improvisar. Con la experiencia, mis discursos fueron mejorando, lo que dio lugar a nuevas invitaciones a dar conferencias. Aparecí en programas de televisión y otros medios de comunicación nacionales. Hay un largo recorrido entre ser demasiado miedoso para leer la historia de un caso delante de unos pocos pasantes y disfrutar de hablar ante millones de espectadores en una cadena de televisión en el show de Barbara Walters. Todos conseguimos grandes beneficios al liberarnos de la inhibición y alcanzar el éxito, puesto que el proceso de aprendizaje se vierte automáticamente en muchas otras áreas de nuestra vida. Nos volvemos más capaces, más libres y felices, y con ello sentimos paz mental. El efecto curativo del amor. El miedo es tan pandémico en nuestra sociedad que gobierna el mundo. También era la emoción predominante entre los miles de pacientes que traté a lo largo de décadas de práctica clínica. Es tan extenso y toma tantas formas que no hay suficientes páginas en este libro para enumerar todas sus variedades. El miedo se relaciona con nuestra supervivencia, por lo que la mente le concede un trato especial.
para la mayoría, el miedo es tan omnipresente que la vida constituye un gigantesco conjunto de dispositivos de compensación para conquistarlo. Pero ni siquiera esto es suficiente, por lo que los medios nos presentan una y otra vez situaciones de temor, como en las noticias de esta mañana. Un grupo terrorista amenaza con envenenar nuestro suministro de alimentos. Este tipo de titulares es constante, como si quisieran dar a la mente más oportunidades para dominar la más temida de todas las emociones. Como dice la letra de una canción, estamos atrapados entre el miedo a vivir y el miedo a morir. Cuando todos los dispositivos compensatorios de la mente fallan y el miedo se vierte en la conciencia con ataques de ansiedad o fobias evidentes, etiquetamos a la persona diciendo que padece una neurosis de ansiedad. Cabe destacar que el Valium es uno de los fármacos más vendidos en Occidente. Los miedos tienden a aumentar. Así, el típico paciente con fobias muestra una extensión progresiva del miedo, cada vez más ámbitos de su vida, lo que restringe más su actividad y en casos severos lo conduce a una inmovilización total. Este fue el caso de una paciente llamada Betty. Betty tenía 34 años, pero parecía mucho mayor porque estaba delgada y demacrada. Entró en la consulta completamente cargada de bolsas de papel, en las que había más de 56 preparaciones diferentes de tiendas naturistas, vitaminas, suplementos nutricionales y comida especial. Su miedo había comenzado como una fobia a los gérmenes, y pronto todo a su alrededor parecía estar contaminado por ellos. Su miedo a contraer enfermedades contagiosas había evolucionado hacia el miedo del cáncer. Creía cada historia terrible que leía, de modo que temía consumir casi cualquier alimento. Tenía miedo del aire que respiraba y de que la luz del sol entrara en contacto con su piel. Llevaba ropa blanca porque tenía miedo de los tintes textiles. En la consulta no se sentaba porque tenía miedo de que la silla pudiera estar contaminada. Cada vez que necesitaba una receta, pedía que fuera escrita en un talonario de recetas que no hubiera sido tocado. Además, quería arrancar la página del talonario ella misma. No quería que yo la tocara por si portaba los gérmenes del último paciente al que le había dado la mano. Llevaba guantes blancos en todo momento. Me pidió ser tratada por teléfono, ya que tenía demasiado miedo como para volver a hacer el viaje a la consulta. A la semana siguiente, por teléfono, me dijo que llamaba desde su casa porque ahora tenía miedo a salir a la calle. Temía a los ladrones, a los violadores, a la contaminación del aire. Al mismo tiempo, tenía miedo a empeorar si se quedaba en la cama. Y para agravar todos sus otros temores, temía estar perdiendo la cabeza. La preocupaba que la medicación no la ayudara y que pudiera tener efectos secundarios, pero la preocupaba no tomarla por miedo a no mejorar. Pero ahora tenía miedo de ahogarse con las píldoras y había dejado de tomarlas, incluso las del herbolario. Sus temores eran tan paralizantes que cada acción terapéutica quedaba totalmente bloqueada. No me permitía hablar con su familia. Tenía miedo de que se enteraran de que estaba visitando a un psiquiatra y pensaran que estaba loca. Yo estaba totalmente desconcertado y atormenté mi cerebro durante semanas pensando cómo podía ayudarla. Al final lo dejé ir. Experimenté el alivio de la entrega total. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ayudarla. Lo único que me queda por hacer es amarla. Y eso fue lo que hice. Solo pensaba en ella con amor y con frecuencia le enviaba pensamientos cariñosos. Le di todo el amor que pude cuando hablamos por teléfono. Y finalmente, después de un par de meses de terapia de amor, ella mejoró lo suficiente como para venir a la consulta. A medida que pasaba el tiempo, mejoró
y sus miedos e inhibiciones comenzaron a disminuir, aunque nunca tuvo ninguna comprensión. Le daba demasiado miedo hablar de cuestiones psicológicas. Decía, así que, durante los meses y años de tratamiento, lo único que hice fue amarla. Este caso ilustra un concepto que hemos presentado en el capítulo sobre la apatía. Una vibración más elevada, como la del amor, tiene un efecto curativo sobre la vibración más baja, que en el caso de esta paciente era el miedo. Este amor es un mecanismo de reafirmación. Muy a menudo podemos calmar los temores de otra persona con nuestra mera presencia física y mediante la energía cariñosa que le proyectamos y con la que la envolvemos. No es lo que decimos, sino nuestra presencia lo que tiene el efecto curativo. He aquí otra de las leyes de la conciencia. El amor cura el miedo. Este es el tema central de una serie de libros escritos por el psiquiatra Jerry. Cómo amar es liberarse del miedo. Fue también la base para la sanación en el Centro de Curación por las Actitudes, del que fui cofundador y consejero médico. La curación de las actitudes aborda la interacción entre pacientes con enfermedades muy graves o mortales, y el proceso de curación consiste en soltar el miedo y reemplazarlo por amor. Este es el mismo mecanismo de curación demostrado por los grandes santos y sanadores iluminados, cuya mera presencia tiene el poder de curar debido a la intensa vibración de amor que irradian. Este poder sanador, que es la base de curación espiritual, también se transmite por los pensamientos amorosos. Multitud de personas, a lo largo de la historia, se han curado únicamente con este tipo de amor. La Madre Teresa se le atribuye la curación de un gran número de personas por este mismo mecanismo del amor incondicional y la presencia iluminada. A quienes no están familiarizados con las leyes de la conciencia, este tipo de curas les parece milagroso. Pero para los que las conocen, se trata de fenómenos comunes y esperables. Los niveles elevados de conciencia, por sí mismos, son capaces de sanar, transformar e iluminar a otros. El valor del mecanismo de la entrega consiste en que al soltar las barreras al amor, la capacidad de amar aumenta progresivamente y la energía amorosa tiene la capacidad de sanarnos y sanar a los demás. El único inconveniente de este tipo de curaciones es que suele mantenerse mientras se está próximo a una persona capaz de irradiar altos niveles de amor, pero la enfermedad vuelve cuando se deja de estar en su presencia, a menos que el propio enfermo haya aprendido a elevar su nivel de conciencia. Bueno, podrás decir, si enviar pensamientos de amor tiene tal poder sanador, ¿por qué los hospitales están llenos de enfermos con familias solicitas? ¿Por qué el amor de la familia no cura al paciente? La respuesta está en el tipo de pensamientos que la familia envía al paciente. Si los examinas, verás que son principalmente pensamientos de angustia y miedo, acompañados de culpa y ambivalencia. Podríamos imaginar el amor como la luz del sol y los pensamientos negativos como las nubes. Nuestro yo superior es como el sol, pero todos los pensamientos negativos, las dudas, los miedos, los enfados, los resentimientos atenúan esa luz que al final llega a través de ellos muy debilitada. Fue Jesucristo quien dijo que todos nosotros por la fe tenemos potencialmente el poder de curar. El santo o la persona de conciencia elevada es por definición alguien que ha eliminado las nubes de la negatividad e irradia completamente el poder curativo del sol. Esa es también la razón por la que los santos tienen tal poder magnético que atrae multitudes. Por ejemplo, en el cumpleaños del fallecido santo indio, había 25,000 personas de pie, bajo el sofocante sol tropical, hombro con hombro, como un solo hombre,
para celebrar su presencia y desearle lo mejor. A medida que abandonamos sistemáticamente nuestros temores y resistencias y los entregamos, la energía atada al miedo se vuelve disponible para brillar como energía de amor. Por tanto, el amor incondicional tiene el máximo poder, que es el poder de los santos famosos. El amor incondicional también es el poder de la madre y el padre, cuya presencia es esencial para el aprendizaje del amor en los niños mientras crecen. Freud observó que lo más afortunado que nos puede pasar es ser hijos predilectos de nuestras madres. ¿Qué pasa con aquellos que no tuvimos la feliz experiencia de ser rociados con un amor incondicional mientras crecíamos? Existe la creencia generalizada de que si no tuvimos esta experiencia, de alguna manera estamos lisiados o con cicatrices perennes. En realidad, no es así. Una persona que ha experimentado mucho amor en sus primeros años de vida tiene menos miedo y un comienzo favorable. Pero el amor es inherente a todos. Por la naturaleza misma de nuestro ser y por la de la energía vital que fluye a través de nosotros y nos capacita para respirar y pensar, todos tenemos el mismo nivel de vibración del amor. Si al buscar en nosotros vemos que hemos permitido que amplios temores bloqueen la experiencia de nuestra propia naturaleza, podemos redescubrir el amor utilizando el mecanismo de entrega y soltando las nubes de la negatividad. Al redescubrir este amor en nuestro interior, encontramos la verdadera fuente de la felicidad. Apoderarse de la sombra. Uno de los bloqueos que impide el desarrollo emocional es el miedo a lo que se encuentra sepultado en el inconsciente. Jung llamó la sombra a esa zona que no estamos dispuestos a ver y de la que no queremos apropiarnos. Dijo que el yo no puede ser sano y pleno a menos que se vea y se reconozca la sombra. Esto significa que sepultado dentro de cada uno, en lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, está todo lo que nos gusta admitir sobre uno mismo. El humano medio, dijo, prefiere proyectar su sombra sobre el mundo, condenarla y verla como el mal, pensando que su problema es combatir el mal en el mundo. En realidad, el problema no es otro que reconocer la presencia de tales pensamientos e impulsos en uno mismo. Al reconocerlos se vuelven silenciosos y ya no nos dominan inconscientemente. Al examinar nuestros miedos a lo desconocido, que en realidad son temores a lo que hay en las profundidades del inconsciente, es útil tener sentido del humor. Una vez vista y reconocida, la sombra ya no tiene ningún poder. De hecho, solo nuestro miedo a esos pensamientos e impulsos les da algún poder. Cuando nos familiaricemos con nuestra sombra, ya no tendremos que proyectar nuestros temores sobre el mundo y se evaporarán rápidamente. ¿Por qué son tan atractivas las interminables series de televisión que retratan todo tipo de delitos? El atractivo se debe a que representan en la pantalla donde hay peligro, todas las fantasías inconscientes y prohibidas de la propia psique. Cuando estamos dispuestos a ver las acciones de la pantalla en nuestras propias mentes, donde realmente se originan, la atracción de ese entretenimiento desaparece. Las personas que han reconocido el contenido de su propia sombra no tienen ningún interés en el crimen, la violencia ni los terribles desastres. Uno de los obstáculos para familiarizarse con los temores de la propia mente es el miedo a las opiniones de los demás. El deseo de aprobación recorre nuestras mentes en una fantasía constante. Nos identificamos con las opiniones de los demás, incluyendo las figuras de autoridad, de tal manera que las escuchamos como nuestra propia opinión sobre nosotros. Al analizar los miedos, es bueno recordar que Jung
considero que este almacenamiento de lo prohibido dentro de la sombra es una parte del inconsciente colectivo. Esta expresión indica que todos tenemos estos pensamientos y fantasías. No hay nada singular en ninguno de nosotros en cuanto a nuestra manera de simbolizar las emociones. Secretamente, todo el mundo alberga temor a ser tonto, feo, antipático y fracasado. La mente inconsciente no está bien educada. Piensa en conceptos vulgares. Cuando piensa la frase «muerte al vagabundo», el inconsciente quiere decir eso literalmente. Mira profundamente dentro de ti mismo la próxima vez que alguien interrumpa el tráfico e imagina lo que realmente le harías a esa persona si fueras estrictamente honesto contigo mismo y no censuraras las imágenes que te vienen a la mente. Te gustaría echarlo de la carretera, ¿no? Pulverizarlo, tirarlo al precipicio, ¿no es cierto? Así es como piensa el inconsciente. El sentido del humor es útil, porque una vez que nos fijamos en estas imágenes, resultan cómicas. No hay nada malo en ellas, simplemente el inconsciente trata las imágenes así. No quiere decir que seas una mala persona, ni que seas un criminal en potencia. Solo significa que has conseguido ser honesto y afrontar cómo actúa la mente animal humana a este nivel. No tiene sentido ser melodramático, autocrítico o trágico en relación con esto. El inconsciente es grosero e incivilizado. Mientras tu intelecto hacia el bachillerato, tu inconsciente permaneció en la selva, donde todavía salta de árbol en árbol. Al observar la sombra, no conviene ser remilgado o aprensivo. Tampoco es momento de tomarla literalmente, porque los símbolos del inconsciente son solo eso, símbolos, y son primitivos por naturaleza. Si los trabajamos conscientemente, pueden fortalecernos en lugar de inhibirnos. Se necesita mucha energía para mantener sepultada la sombra y suprimir los múltiples miedos. El resultado es que nuestra energía se agota. En el nivel emocional, esto se expresa como una inhibición de la capacidad de amar. En el mundo de la conciencia, lo semejante atrae a lo semejante, por lo que el miedo solo atrae más miedo. E igualmente cierto es que el amor atrae amor. Cuanto más miedo tengamos, más situaciones temibles atraeremos a nuestras vidas. Cada miedo exige energía adicional para crear un dispositivo de protección. Así, al final, toda nuestra energía se consume en medidas defensivas. La voluntad de observar el miedo y trabajar con él hasta liberarnos aporta recompensas inmediatas. Cada uno de nosotros almacena dentro de sí cierta cantidad de miedo suprimido y reprimido. Este miedo se vierte en todos los ámbitos de la vida, colorea todas nuestras experiencias, mengua la alegría de vivir y se refleja en la musculatura del rostro, de manera que afecta nuestro aspecto, fortaleza física y estado de salud. El miedo crónico suprime gradualmente las funciones del sistema inmunológico. La prueba kinesiológica demuestra al instante que un pensamiento temeroso causa una importante reducción de la fuerza muscular y trastorna el flujo de la energía de los meridianos a los órganos vitales del cuerpo. Aunque sabemos que es totalmente perjudicial para nuestras relaciones, salud y felicidad, nos aferramos al miedo. ¿Por qué? Tenemos la fantasía inconsciente de que el miedo nos mantiene con vida. Y esto se debe a que está asociado a todos los mecanismos de supervivencia. Tenemos la idea de que, si abandonáramos el miedo, nuestro principal mecanismo de defensa seríamos vulnerables. En realidad, ocurre justamente lo contrario. El miedo nos ciega a los peligros reales de la vida. De hecho, el propio temor es el mayor peligro al que se enfrenta el cuerpo. El miedo y la culpa provocan la enfermedad y el fracaso en cada área de nuestras vidas.
Podemos emprender las mismas acciones protectoras con el amor y no con el miedo. No podemos cuidar nuestros cuerpos porque los apreciamos y valoramos en lugar de por miedo a la enfermedad y a la muerte. ¿No podemos estar al servicio de los demás por amor y no por miedo a perderlos? ¿No podemos ser amables y corteses con los extranjeros porque nos preocupamos por nuestros semejantes en lugar de por temor a perder su buena opinión sobre nosotros? ¿No podemos hacer un buen trabajo porque nos preocupamos por nuestro rendimiento y por nuestros compañeros? ¿No podemos realizar bien nuestro trabajo porque nos preocupamos por los destinatarios de nuestros servicios en lugar de por miedo a perder el empleo o para perseguir nuestra ambición? ¿No podemos lograr más por la cooperación que por la competencia temerosa? ¿No podemos conducir con cuidado porque tenemos un gran respeto por nosotros mismos y cuidamos nuestro bienestar y el de los que nos aman y no por el miedo a un accidente? En un nivel espiritual, ¿no sería más eficaz cuidar a los demás seres humanos por compasión e identificación con ellos en lugar de tratar de amarlos por miedo al castigo divino? La culpa. Una forma particular de miedo es la culpa. Siempre está asociada a una sensación de injusticia y castigo potencial, sea real o producto de la fantasía. Si no se recibe el castigo del mundo exterior, se expresa como un autocastigo emocional. La culpa acompaña todas las emociones negativas. Así, donde hay miedo, hay culpa. Si tienes un pensamiento culpable y cuentas con alguien para probar tu fortaleza muscular, verás que el músculo se debilita al instante. Tu hemisferio cerebral se desincroniza y todos tus meridianos energéticos se desequilibran. La naturaleza, por tanto, dice que la culpa es destructiva. Si la culpa es tan destructiva, ¿por qué se le dedican tantas alabanzas? ¿Por qué los supuestos expertos la consideran beneficiosa? Por ejemplo, un psiquiatra escribió un artículo en el que decía: la culpa es buena para ti, en referencia a lo que él llama la culpa apropiada. Echemos un vistazo a todo lo que realmente rodea la culpa y veamos si estamos de acuerdo o no. Al cruzar la calle, miras a ambos lados para ver si se acerca algún coche. ¿Cómo llegaste a esto? Cuando eras un niño te dijeron que era malo cruzar la calle. Vemos que la culpa sustituye el sentido de la realidad en una mente sin desarrollar, como la de un niño. Se trata de un comportamiento aprendido que, supuestamente, tiene un valor práctico: impedir un error mayor o la repetición de uno anterior. El 99% de la culpa no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, las personas más piadosas, mansas y sencillas a menudo están llenas de culpa. En realidad, la culpa es autocondena y negación del propio valor como ser humano. La culpa es tan frecuente como el miedo. Hagamos lo que hagamos, nos sentimos culpables. Una parte de nuestra mente dice que deberíamos estar haciendo otra cosa, o que deberíamos estar haciéndolo mejor. Deberíamos obtener una buena puntuación cuando jugamos golf. Deberíamos leer un libro en lugar de ver la televisión. Deberíamos hacer mejor el amor, cocinar mejor, correr más rápido, crecer más, ser más fuertes, más inteligentes, más educados. Entre el miedo a la vida y el miedo a la muerte está la culpa del momento. Tratamos de escapar de la culpa, volviéndola inconsciente mediante la supresión, la represión, proyectándola en los demás y escapando. Sin embargo, ser inconscientes de la culpa, represión, no la resuelve. La culpa reaparece en forma de autocastigo a través de accidentes, mala fortuna, la pérdida del puesto de trabajo, las relaciones, los trastornos físicos y enfermedades, el cansancio, el agotamiento y las múltiples formas que la mente inventa para catalizar la pérdida del placer, la alegría y la vitalidad. La culpa representa la muerte.
tal como el amor representa la vida. La culpa es la parte del pequeño yo y subyace a nuestra voluntad de creer cosas negativas con respecto a nosotros mismos. Un comentario negativo de alguien cercano destruye inmediatamente la felicidad y la alegría del día. Probablemente, si la culpa no existiría la enfermedad física. La culpa es una negación de nuestra inocencia intrínseca. ¿Por qué nos seduce tanta basura? ¿No es por nuestra misma inocencia? ¿No será porque a medida que crecimos confiamos en lo que los demás nos decían era verdad? E incluso hoy, ¿todavía confiamos en que los demás nos dicen la verdad? ¿No será que hemos comprado un montón de mentiras y estamos dispuestos a comprar otro montón por ingenuidad e inocencia? ¿No será esa misma inocencia interior la razón de que podamos ser explotados? De hecho, si miramos en lo más profundo de nosotros mismos, ¿no es nuestra inocencia la razón de que nos creamos culpables? Por inocencia hemos adquirido toda la negatividad del mundo y le hemos permitido acabar con nuestra vitalidad, destruir nuestra conciencia de quienes somos realmente y vendernos a la patética pequeñez a la que nos hemos acomodado. En nuestra inocencia e indefensión de recién nacidos, sin discernimiento, fuimos programados como ordenadores. Ver esto significa hacerse consciente. Oímos hablar de los programas de toma de conciencia y de los seminarios para expandir la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Obtener algunas fórmulas complicadas? ¿Dejarnos programar por la idea de otros sobre la verdad mística? La mayoría de los programas sobre la conciencia se reduce a este punto esencial: darse cuenta de lo que estamos comprando, de lo que aceptamos diariamente. Echemos un vistazo a lo que ya está programado en nosotros y comencemos a cuestionarlo, desarmarlo y soltarlo. Despertemos y liberémonos de ser explotados y esclavizados por la programación negativa del mundo. La veremos tal como es: un intento por parte de otros de controlarnos, explotarnos, sacarnos dinero y conseguir nuestros servicios, energía o lealtad, y de captar nuestra mente. Los mecanismos por los que esto sucede han quedado bellamente ejemplificados en la película Tron, en la que la función del control central era esclavizar mediante la programación progresiva. Cuando entendamos la verdad de cómo ocurre la programación, veremos que somos el ordenador puro y en blanco. Somos el espacio inocente en el que se produce la programación. Cuando nos demos cuenta de todo esto, nos enfadaremos. Pero la ira es mejor que la resignación, la apatía, la depresión y el dolor. Significa tomar las riendas de nuestra mente, en lugar de entregarlas a la televisión, los periódicos, las revistas, los vecinos, las conversaciones en el metro, las observaciones casuales de la camarera, la basura interior y exterior. Cuando descubramos que nuestros bancos de memoria están llenos de basura, tendremos mucho menos miedo. Disfrutaremos de empezar a dejar los sentimientos surjan. Los veremos como son, limpiaremos toda la basura y la dejaremos ir. Una vez que miramos profundamente dentro de nosotros mismos y encontramos esa inocencia innata, dejamos de odiarnos, de condenarnos y de suscribirnos a la condena de los demás y a sus sutiles intentos de negar nuestro valor como seres humanos. Es hora de retomar nuestro poder y dejar de darlo a cualquier estafador que suscite nuestros temores para sacarnos un poco de dinero suelto del bolsillo o esclavizarnos para su causa y vivir de nuestra energía. Entonces será fácil alejarse de todo ese miedo, porque tendremos el poder de elegir. Tememos que el viaje del descubrimiento interior nos lleve a la verdad terrible, horrible. Al programar nuestras mentes, esta es una de las barreras que el mundo ha establecido para impedir la búsqueda de la verdad. Hay una cosa de la que el mundo no quiere que nos enteremos, y es la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces seremos libres. Ya no podremos ser controlados, manipulados, explotados, agotados, esclavizados,
encarcelados, vilipendiados o desprovistos de nuestro poder. Por lo tanto, el viaje interior de descubrimiento está envuelto en una aura de misterio y premoniciones. ¿Cuál es la verdad acerca de este viaje? La verdad es que a medida que avancemos hacia el interior y descartemos una ilusión tras otra, una mentira tras otra, un programa negativo tras otro, nos volveremos más y más ligeros. La conciencia de la presencia del amor será cada vez más fuerte. Viviremos la vida con un esfuerzo cada vez menor. Desde el principio de los tiempos, los grandes maestros han dicho que hay que mirar adentro y encontrar la verdad, porque la verdad de lo que realmente somos nos hará libres. Si lo que vamos a encontrar dentro de nosotros mismos fuera algo de lo que sentirnos culpables, algo podrido, malo y negativo, no nos habrían aconsejado mirar ahí todos los maestros del mundo. Por el contrario, nos habrían dicho que lo evitáramos a toda costa. Descubriremos que todas las cosas que el mundo llama el mal están en la superficie, en la capa superior, externa y delgada. Debajo de esos errores hay malentendidos. No estamos podridos, solo somos ignorantes. A medida que soltamos el miedo culpable y la energía que lo acompaña, las enfermedades físicas y los síntomas comienzan a desaparecer. La capacidad de amarnos regresa en forma de un progresivo aumento de la autoestima, y con ella viene la capacidad de amar a los demás. La liberación de la culpa desencadena una renovación de la energía vital. Esto puede observarse dramáticamente en muchas personas que se convierten a través de la experiencia religiosa. La repentina liberación de la culpa, por medio del mecanismo del perdón, es responsable de miles de recuperaciones de enfermedades graves y avanzadas. Es irrelevante si estamos o no de acuerdo con el concepto religioso. Lo importante es que el alivio de la culpa lo acompaña un resurgir de la energía vital, el bienestar y la salud física. Cuando se trata de sanar y aumentar la salud emocional, vale la pena ser paranoico. Nos volvemos conscientes de todos los traficantes de culpas que ha habido en nuestra vida y de sus deletéreas influencias. Podemos preguntarnos si no lograríamos la misma motivación o comportamiento a partir del amor y no del temor y la culpa. ¿Es la culpa la única razón por la que no apuñalamos a nuestro prójimo? No podríamos negarnos a apuñalar a nuestro semejante porque lo amamos y cuidamos de él como un ser humano intrínsecamente inocente que lucha por crecer, pero que comete errores en el camino, de la misma manera que lo cometemos nosotros. ¿Seguiríamos más eficazmente las enseñanzas religiosas, cualesquiera que sea, si lo hiciéramos por amor y aprecio en lugar de por culpa y miedo? Podemos preguntarnos, ¿para qué necesitamos la culpa? ¿Qué servicio podemos obtener de ella? ¿Somos tan miserablemente estúpidos que solo nos portamos bien por la culpa? ¿Somos tan inconscientes? No es posible que la consideración por los sentimientos de los demás reemplace la culpa como motivación para una conducta humana apropiada. Al examinar estas cuestiones y analizar sus orígenes sociales, vemos que la Edad Media está lejos de haber terminado. La Inquisición se ha limitado a adoptar formas nuevas y más sutiles de crueldad. Hemos adquirido, sin saberlo, un sistema de negatividad que actualmente recorre el planeta. Hacer el mal y hacer culpables es una forma de crueldad. Hemos permitido que los demás nos programen con métodos de autotortura y como respuesta hemos reaccionado invitando a otros a torturarse. Nos hemos permitido ser manipulados por la culpa y ahora le damos la vuelta y usamos ese mismo mecanismo para tratar de explotar y controlar a otros. Nos hemos permitido experimentar la realidad de nuestro verdadero ser
y estamos resentidos con aquellos que sí lo han hecho. Nos ofende su vitalidad en las áreas en las que nos sentimos discapacitados. Esta verdad aleccionadora queda plasmada en la historia de un hombre que caminaba por la playa y se encontró con un pescador con un cubo lleno de cangrejos. El hombre le dijo al pescador: «Más vale que tapes el cubo o se saldrán todos los cangrejos». «No», dijo el sabio y viejo pescador, «no hay necesidad de cubrirlos. Mira, cuando un cangrejo llega a lo alto del cubo para salir, los otros lo agarran y tiran de él. A medida que sigamos soltando y nos sintamos cada vez más ligeros y más libres, veremos que, por desgracia, la naturaleza del mundo es como la del cubo de cangrejos, y entonces la amplitud de su negatividad será evidente. Cuando nos volvamos totalmente conscientes de la mercancía que nos han vendido, es muy probable que sintamos ira y un fuerte deseo de liberarnos de las ataduras de la negatividad.